Bienvenidas amigos y amigos de Canal 33 a otro espacio en esta televisión donde damos a conocer personajes de Madrid. Estamos en las instalaciones de Canal 33 en la Avenida de América y estamos con el coordinador de Madrid de Izquierda Unida, también secretario general del Partido Comunista de España, Álvaro Aguilera. Bienvenido. Gracias. Bueno, secretario general del Partido Comunista en Madrid, no de España. El Partido Comunista en Madrid. En la actualidad se está hablando de un dirigente de Izquierda Unida que comparaba al presidente de Ucrania en la guerra. Se habla de la guerra en las noticias, y decía que se debía a un régimen que poniendo problemas a la defensa de Ucrania frente a la invasión de Rusia, algo que parecería de sentido común, ¿no? ¿Tiene realmente eso justificación? Bueno, yo no creo que se trate tanto de justificar la invasión rusa. Desde luego la invasión rusa es injustificable. Toda invasión es condenable, a no ser que sea una guerra de liberación nacional desde el propio pueblo, y desde luego este no es el caso. Pero al mismo tiempo sí se puede señalar las cuestiones que Zelensky no está haciendo bien, es decir, ha suspendido ahora recientemente la actividad, la ilegalización básicamente de 11 partidos, y ha continuado con la ilegalización del Partido Comunista, en el cual yo milito aquí en España, y bueno, criticar que su posición no quiere decir que no condenes de forma total y absoluta la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Claro, una guerra. Vamos, yo siempre pongo el ejemplo de Irak, ¿no? Yo entré sí, en política, aquellas armas supuestas de yo entré en política en contra de la guerra de Irak, ¿no? Y sin embargo nunca defendí a Saddam fueron Hussein. de las manifestaciones más masivas que hubo en esta ciudad, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Hace unas fechas, como titular leíamos, y lo decía además Álvaro Aguilera, que sería posible o sería deseable un frente amplio de izquierdas como solución para que el PP nos siguiese gobernando, bueno, iba a decir yo ayuntamiento, y en este caso Comunidad de Madrid, ¿no? Para apartar a Ayuso del gobierno y para apartar sus políticas, ¿no? ¿Es posible realmente un frente amplio de izquierdas? Hombre, yo creo que no solo es posible, sino que es una demanda de la mayoría social. En mi opinión, los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, que quieren un cambio absolutamente necesario para nuestra región, lo que quieren es que las organizaciones políticas dejemos de mirarnos el ombligo, que nos pongamos de acuerdo en torno a un pacto de mínimos y que a partir de ahí generemos un proceso de ilusión que arranque de la abstención a un montón de gente y que sea capaz de derrotar las políticas neoliberales de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, no solo es posible, sino que es necesario. Yo creo que nadie entendería que no fuéramos capaces de construir ese frente amplio. Lo que pasa es que cuando se analiza, bueno, pues hay como algunos aspectos difíciles de solucionar, ¿no? Y queda realmente un año prácticamente para la campaña electoral, ¿no? De hecho, por ejemplo, Sol Sánchez se quejaba del trato que le daban en Podemos, y ella era de Izquierda Unida, ¿no? O sea, hay aspectos a limar bastante problemáticos, ¿no? ¿Se podrían solucionar? Sí, claro que se pueden solucionar. Yo creo que la base fundamental de la construcción de unidad tiene que orbitar sobre tres elementos. El primero es ese pacto de mínimos, un programa de mínimos, que las organizaciones lleguen a un acuerdo para la emergencia que vive la Comunidad de Madrid. El segundo elemento es la normalización de la discrepancia en todo aquello que no se ha recogido en ese programa de mínimos, es decir, luego las organizaciones políticas sobre los elementos que no están acordados deben tener su posición y no debe pasar nada porque esa posición sea expresada. Y en tercer elemento, muy importante también, la rendición de cuentas a la ciudadanía. Es decir, es muy importante que las organizaciones políticas rindan cuentas a la ciudadanía de lo que hacen, pero además todo esto no puede hacerse sin el elemento central, en mi opinión, que es contar con colectivos sociales, movimientos sociales, sindicatos, para generar ese frente que sea capaz de derrotar las políticas neoliberales del actual gobierno de la Comunidad de Madrid. Si no somos capaces de incorporar a todos esos actores, va a ser muy difícil derrotar a Isabel Díaz Ayuso, y desde luego yo creo que la clave está en eso, ¿no? En hacer un proceso popular que sea capaz de llevar a las urnas una alternativa real a Isabel Díaz Ayuso. Hablando de Isabel Díaz Ayuso, hay que decir, bueno, siempre fue polémica la sanidad, tan importante, la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Yo recuerdo ya hace muchos años que eran los trucos y trampas de las listas de espera quirúrgicas de Esperanza Aguirre, que fue ampliamente denunciado por la oposición. Para derrotar esas políticas haría falta además equipos y cuadros, ¿no? Hay actores, Más Madrid,
Podemos, donde son distintos grupos políticos, ¿no? Será complicado. Y quizá el tiempo va contra el reloj, ¿no? Desde luego el tiempo siempre va contra el reloj porque está tasado, pero en cualquier caso yo quiero pensar y creo sinceramente que no debe ser complicado. Se trata de llegar a un acuerdo de mínimos, se trata de entender que tenemos diferencias, normalizarlas y que estamos en una situación de emergencia. La Comunidad de Madrid, a nuestro juicio, el juicio de Izquierda Unida, está en una situación imposible. Es decir, precisamente la sanidad es quizá el sector público más atacado, pero no desde luego el único. Madrid necesita que dejemos de mirarnos al ombligo y, perdón por el lenguaje, que nos dejemos de gilipolleces y que entendamos que esto va de entender un clamor de la mayoría social y hacerles caso y ponernos de acuerdo. La prensa, que es canallesca, siempre me plantea, o sea, alguna pregunta. ¿Irían en una candidatura encabezada por Mónica García y Rita Maestre? Hombre, evidentemente, vamos, nosotros y nosotras no tenemos ningún problema al respecto. Entendemos que eso es algo que las urnas han puesto en un sitio en concreto, han dado un resultado. Y la cuestión ahora, hombre, a mí lo que me gustaría es que hubiese primarias, que hubiese un proceso popular, democrático, amplio, que arrastre la participación máxima de todos los sectores posibles, pero si eso no fuera posible, desde luego Izquierda Unida no va a estar en esa cuestión, en la cuestión de cuál es el liderazgo, sino apoyar ese frente amplio e intentar poner nuestro grano de arena, que tenemos militancia, que tenemos organización, que tenemos historia, que tenemos programa, para tratar de generar esa alternativa. Desde luego Más Madrid en las últimas elecciones fue la primera fuerza de la oposición y en ese sentido no creo que estemos para discutirlo. Marta Higueras, que fue la número 2 de Carmena, en esta misma terraza nos contaba que Recupera Madrid, el grupo que negoció con Almeida los presupuestos y tal, era partidario de esto que leemos ahora, lo del Frente Amplio, que derrotase en este caso a Almeida. Planteaban a la derecha, ¿no? En Madrid, que Almeida sí parece, por las últimas noticias, más fácil, ¿no? Bueno, probablemente sea más sencillo según las encuestas, desde luego, pero vamos, no creo que sea suficiente. En la Comunidad de Madrid se trata de que en todos los municipios y que en la propia región y evidentemente en el Ayuntamiento, que es la mitad de la población básicamente de la Comunidad de Madrid, seamos capaces de generar una propuesta política que ponga los intereses de la mayoría social en primer término, no de los hermanos, ni de las empresas, ni de nadie por el estilo, sino los intereses de la mayoría social. Ni en los negocios privados de sanidad, ¿no? Efectivamente, claro. ¿Cuánto tiempo, Álvaro, en Izquierda Unida? Pues llevo la mitad de mi vida, tengo 36 años y entré con 18, que era cuando se podía legalmente, y sin embargo en la Juventud Comunista estoy desde los 14 años, es decir, hay que sumarle esos 18, 4 más, 22 en política. Nos remontamos ayer, prácticamente. Sí, ¿no? sí. Para no decir el siglo pasado, ¿no? Hablamos ahora de la sanidad en Madrid. El cierre de los SWAP está provocando, bueno, pues una sanidad ya de por sí saturada, escasa de recursos, escasa de buenos profesionales que se van a otros países. ¿Qué se podría hacer o qué se puede plantear desde la oposición para que se pueda hacer algo, además de este Frente Amplio de Izquierda? Hombre, de momento la reapertura inmediata de esos centros, ¿no? Esos centros daban cobertura, se han cerrado 37 SWAP en la Comunidad de Madrid, que daban cobertura a 750.000 personas que tenían un servicio de urgencias de proximidad y que ha sido, por obra y gracia de Isabel Díaz Ayuso, por obra y desgracia, más del 10% de la población efectivamente, que la mayoría de estas personas, de esas 750.000 personas, son personas con dificultades de movilidad. La mayoría de los usuarios y usuarias de esos centros son personas con dificultades de movilidad, personas mayores, personas que tienen dificultades y dependencia. Y es el primer escalón de la sanidad pública. Es decir, es un ataque a la línea de flotación. Mi madre es enfermera y vive todos los días esa realidad. Pero es que no hay más que hablar con los profesionales y las profesionales sanitarias, no hay más que hablar con las pacientes, las personas que son pacientes, y entender que la sanidad es uno de los grandes logros de este país, esa sanidad pública, gratuita, universal, y ir contra ella para llenar los bolsillos de los colegas es un atentado contra la dignidad humana. Claro, de los colegas, de los familiares y de los jefes que son al final los que manejan esta comunidad. Es un atentado contra los derechos humanos, es criminal. Este gobierno lleva en el ámbito sanitario una política criminal. Álvaro, a nivel personal, os digo a ustedes en este caso, es escritor, ¿no? Escritor de novelas. Bueno, sí, es guionista, empecé y luego he escrito una novela, un poemario, sí, ese es mi oficio. Yo milito en política desde, como he dicho antes, desde los 14 años, pero mi oficio es escribir, fundamentalmente. 2 novelas publicadas.
Ujú. ¿Cuál es la impresión, el balance? Bueno, ha ido bastante bien, la verdad, no puedo quejarme. Habrá tercera, entonces. Estoy en ello. Lo que pasa es que tengo que desenredarme de algunos compromisos, no tengo demasiado tiempo, pero sí, lo intentaré. Izquierda Unida aportó a este país ocasiones históricas, grandes líderes. E incluso cuando, y ya si me remonto más, era el Partido Comunista, ¿no? Claro. ¿Falta formación política en alguno de los nuevos movimientos que surgen desde que existe Podemos, desde que existe Ciudadanos? ¿Falta formación política? Yo creo que falta formación política en general. La formación política no es... Y nivel, quizá, ¿no? Y nivel político. La formación política no tiene nada que ver con militar, ni siquiera en organizaciones políticas. Tiene que ver con entender que la política es algo que no es ajeno a los ciudadanos y a las ciudadanas. Eso es algo que nos implica a todas las personas que vivimos en una comunidad. Y por tanto, interesarse por la política no tiene nada que ver con el desapego, que yo a veces comprendo. El otro día lo decía en un debate, que comprendo que a veces parezcamos vendedores de motos, las personas que nos dedicamos a militar más activamente. Peor, porque el vendedor de motos al final te vende una moto. Se lo cree, ¿no? Pero hay veces que se transmite la idea de que el que lo está contando no se lo cree. Claro, es que esa es la clave de todo. Hay que entender que la política no tiene que ver con vótame a mí que yo te resuelvo los problemas. La política es la persona que está en una posición tiene que implicar a su entorno inmediato, ya sea un ayuntamiento, ya sea una comunidad, y entender que la política no termina cuando votas cada 4 años, sino que empieza cuando votas cada 4 años. Y desde luego por eso decía antes lo de la rendición de cuentas. El mayor desapego que hay en la política es que no se cumplan los programas. El mayor desapego que existe en la política es que se prometan cosas que se sabe que no se pueden cumplir, y a partir de ahí pues que la gente entienda eso famosísimo que hemos oído 1000 veces, de todos los políticos son iguales, entendiendo como los políticos como una clase aparte. La clase política es algo que no existe. Hay gente que se dedica a la política para vivir de ella, pero desde luego eso no tiene nada que ver con la política, de verdad. Pues para terminar, la pregunta que se hacen quizá muchos ciudadanos, ¿no? Tenemos un gobierno de coalición, Podemos, Izquierda Unida, Podemos y PSOE, y una de las ministras, digamos, más lucidas, y cuidado con decir lucida en este momento, ¿no? O más brillantes, tampoco quisiera yo calificarla como brillante, es de Izquierda Unida, Yolanda Díaz. ¿Encabezaría, está en Izquierda Unida, habrá que preguntárselo, encabezaría de alguna manera un movimiento de ese tipo para apartar políticas de derechas? Yo espero que sí, eso se lo tendríamos que preguntar a ella. Y convencer, ¿no? Y claro, convencer. Se lo tendríamos que preguntar a ella, pero yo creo que es desde luego en estos momentos de las personas que más han conectado con los intereses de la mayoría social, que han peleado porque haya avances reales. Avances importantes. Claro, avances reales, avances que pueden ser realmente, como decíamos antes, que son tangibles, que son tangibles, que la gente los ve, ¿no? Y desde luego yo creo que sería una buena noticia, partiendo de la base de que, insisto, que lo electoral tiene las patas que tiene, y que lo importante también es la organización social, la capacidad de movilización y de lucha, y que eso no se acaba con votar una candidatura, sino que es el inicio de un proceso. Pero vamos, a mí me parecería una excelente candidata, desde luego. Ahora no voy a hablar por ella. Fue una revelación, ¿no? Hace casi 8 años. Sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo el mundo. Y bueno, pues de lo que se trata ahora es de sobre todo que no se entienda que se acaban las cosas votando cada 4 años. Que esto es un proceso que precisamente quizá es verdad que la pandemia ha influido mucho en eso, pero que no se paralizó prácticamente todo. Claro, paralizó el país, y es lógico, había que poner por delante la salud de la ciudadanía. Y es otro de los dramas de esta comunidad, el tema de las residencias de ancianos. Bueno, eso no es un drama, eso es un hecho criminal. Eso es un hecho criminal. Yo desde luego creo que algunas personas tendrán que ser juzgadas, deberían ser juzgadas por los tribunales, y desde luego van a ser juzgadas por la historia. Lo que han hecho es un atentado contra los derechos humanos en la comunidad. Esas personas que han perdido a sus mayores por la dejación de las autoridades es un drama incalificable, impropio de un país que se llama del primer mundo. Y sobre todo de un derecho fundamental que es la sanidad, ¿no? Vamos, es un derecho humano básico. De la educación ya hablaremos otro día. Claro. Álvaro Aguilera, le verán ustedes, alguna de nuestras tertulias. Gracias por acompañarnos. A vosotros y a vosotras.